Cordial saludo, estimados amigos estudiantes. Bueno, en el anterior video estábamos mirando cómo hicimos esta clase servicio que nos va a permitir pues hacer uso de los elementos find all, save, que son funciones propias de Spring Boot utilizando JPA, ¿cierto? ¿Y cómo podemos hacer referencia a eso? Recordemos que aquí estamos haciendo referencia a esta instancia repositorio. Esta instancia repositorio es de tipo de esta clase libro repositorio, ¿cierto? Por eso fue que aquí importamos la clase libro repositorio y recordemos que el libro repositorio no es una clase, perdón, es una interfaces y que hereda de JPA repository, ¿cierto? Esta es una clase propia de JPA, ¿cierto? O sea, pues es como una librería. Y este es el que contiene todas las funciones para poder comunicarnos con la base de datos. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer la otra clase, la otra capita, que es la capa relacionada con controladores. Aquí en controladores lo que vamos a hacer es como ya la vista, como eh, las instrucciones necesarias ya para conectarnos, ya sea con el frontend o con una herramienta que vamos a usar que se llama Postman, que me va a permitir saber si lo que yo hice acá sí funciona o no. Entonces nos vamos aquí por controladoras y vamos a crear una clase que la vamos a denominar libro controlador, la primera en mayúscula, punto Java. Aquí nos creó ya la clase que nosotros necesitamos y vamos a colocar las instrucciones necesarias dentro de esa clase para poder que podamos tener acceso, para poder que podamos entonces probar nuestro aplicativo. Entonces, aquí antecitos de la clase colocamos esta instrucción. Ahorita les voy a colocar la otra que nos va a permitir entonces colocar lo que nosotros necesitamos. Estas dos anotaciones nos van a permitir eh, definir que esta va a ser una clase de tipo controlador que me va a permitir conectarme con el frontend o con la herramienta con la cual vamos a probar. Y aquí vamos a decirle que después de que nosotros nos conectemos con esa base, con el explorador, pues vamos a decirle que vamos a darle backslash libros para poder hacer esa conexión y poder hacer la prueba. Ahorita vamos a mirar, es decir, cuando ya lo estemos ejecutando, vamos a utilizar lo que se llama Postman. Y en Postman nosotros vamos a crear acá una conexión nueva, que luego pues vamos a volverla a mirar, pero aquí vamos a colocar una conexión nueva, supongamos que la vamos a llamar, API Biblio. Y dentro de aquí vamos a colocar una que ya pues ya la tenemos hecha. Voy a suponer que es esta de API Biblio. Aquí vamos a crear dentro de API Biblio una nueva, pues lo que nosotros, la URL para podernos conectar, y esa URL sabemos que siempre, por lo general, usamos este puerto, el 8080. Entonces lo que nosotros vamos a definir en el controlador es que después de este puerto, para poder ejecutar nuestro aplicativo, vamos a colocar backslash libros y luego la siguiente instrucción que me va a permitir ejecutar, por ejemplo, el listar libros, ¿cierto? Entonces, recordemos, siempre vamos a usar este puerto por lo general, ¿cierto? Usamos el 8080. Luego, a través del aplicativo le vamos a decir que luego vamos a poder, tenemos que ingresar aquí el backslash libros, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo acá. Backslash libros, ¿cierto? Y luego aquí dentro de la clase vamos a definir cuál va a ser como el otro mapeo.
que vamos a definir para poder ejecutar, por ejemplo, el listar libros o el guardar los libros, en fin, el proceso que requerimos realizar. Entonces, ya les voy a decir cuáles van a ser las otras instrucciones que vamos a utilizar para poder hacer el proceso, por ejemplo, de listar. Aquí dentro del libro controlador, entonces vamos a colocar otra anotación que es el auto-rider, que me va a permitir crear una instancia de una clase. ¿De cuál clase? De la clase servicio. Esta clase servicio es del tipo y libro servicio. Y libro servicio es una interfase. Esa interfase nosotros ya la hemos creado. Aquí les voy a decir dónde la tenemos. Es el y servicio es una interfase. Esa interfase la tenemos acá. Esa interfase que me va a permitir hacer el proceso de listar. ¿Dónde fue implementado ese proceso de listar? En servicios. Entonces mire que cada una de las clases tiene una función muy determinada precisamente para que haya una independencia entre las clases y si hay que modificar algo sea solamente en esa clase y no haya que afectar las otras, ¿cierto? Entonces aquí en controladora que vamos a hacer referencias a servicio. Servicio es una instancia de la clase y libro servicios. Lo que hace este auto-rider es que crea muchas instancias de ese servicio para que no tengamos pues como ese problema. Después de vaquear los libros, ¿qué es lo que vamos a mapear? Que después de eso tenemos que digitar las listar, ¿cierto? Este es un mapeo que se hace para poder ejecutar los procesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hacemos ese mapeo de backend listar? ¿Qué es lo que va a hacer internamente este, este aplicativo, esta app? Va a ejecutar este, eh, va a ejecutar este método que se llama listar, que me va a devolver una lista de libros, ¿cierto? Mire que esto es lo que me va a devolver. Internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar esta función listar de la clase servicio, ¿cierto? Y esa clase servicio es una instancia de la interfase y libros servicios. Si nosotros vamos a el libro servicios, el que tenemos aquí en interfase, él lo que hace es que me muestra solamente, solamente me muestra los métodos que tenemos, que en este caso es listar, pero donde lo tenemos implementado es el libro servicio, como lo podemos observar acá. Aquí en libro servicio, aquí lo podemos observar que tenemos el libro listar. ¿Qué hace ese listar? Ese es el que estamos haciendo referencia en controlador y él internamente lo que hace es que busca todos los libros haciendo referencia a este método find all que está en repositorio, ¿cierto? Y que lo está haciendo a través del JPA, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en libro controlador. Aquí tenemos algunas partes que nos están diciendo que presenta problemas. Por ejemplo, tenemos aquí el REST controller. Este REST controller lo que nos está diciendo es que esta clase va a ser de tipo controlador, ¿cierto? Y las clases de tipo controlador lo que hacen es que muestran cómo el frontend o la herramienta que vamos a hacer para ejecutar va a, cómo se va a hacer todo ese proceso de ejecución, ¿cierto? En este caso estamos nosotros diciéndole que después del puerto debe aparecer el backend libros y backend listar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo referencia acá en esta parte. Estamos diciendo que después del puerto, después de colocar dentro de nuestro explorador, supongamos, o dentro del frontend, que recuerden que el frontend es ya la interfase de usuario. Entonces después de eso vamos a colocar backslash libros y luego backslash listar. Y cuando le colocamos backslash listar, internamente lo que va a hacer el sistema es que va a ejecutar el proceso listar de la instancia servicio. Y como les dije ahorita, la instancia servicio, pues es una instancia de la clase y libro servicio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que mirar cuáles son las librerías que tenemos que importar. Le damos clic aquí
al foquito y aquí nos dice que tenemos que importar esta librería y miren que ya no nos aparece problema por esta anotación. Aquí en esta parte del mapping también le volvemos a dar clic al foquito, nos dice entonces que tenemos que importar esta librería. Luego aquí en el otro wider le volvemos a decir aquí clic en este foquito y nos define la librería que también tenemos que tener en cuenta. En el libro servicio tenemos que importar la clase que nosotros mismos hemos definido, que es la clase interfase, donde tenemos, eh, donde tenemos definida pues esa clase. Entonces, aquí le damos en el foquito y le decimos, pues vamos a importar la clase y libro de servicio para poder hacer referencia a él. Aquí en mapping le damos nuevamente clic al foquito y tenemos que hacer también esta importación para poder hacer referencia a esta librería. Aquí en list le volvemos a dar clic al foquito y nos dice que tenemos que hacer esta importación porque recordemos que esta es una interfase propia de Java, pero ya teniendo en cuenta pues esta librería de util-list. Aquí en libro tenemos que importar la clase libro que tenemos en modelo, por la cual también tenemos que tener, tenemos que hacer referencia. Bueno, entonces ya tenemos hecho esto, vamos a verificar que esto no, pues que no, ya sabemos que aquí no tenemos ningún error, pero entonces ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a darle aquí clic, vamos a darle acá run y aquí en la terminal él me va a empezar a hacer la ejecución. Esa ejecución todavía, pues, al menos que no salga ningún error, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ya está ejecutando. Si hubiera habido algún error, entonces, pues, hubiera ido inmediatamente a la terminal. Y aquí debe aparecer esta barrita. Por ejemplo, aquí sabemos que está en ejecución porque aquí está el stop, esta barrita para pause y porque aquí dice running. Nosotros le podemos decir aquí stop y aquí ya terminó la ejecución. Lo mismo con control C. Si yo le doy control C, también se termina inmediatamente la ejecución. ¿Cuándo nos puede salir un error? Aquí vamos a irnos por View Explorer y vamos a hacer como que ocurre un error. ¿Por qué puede ocurrir un error? Porque algo lo digitamos mal. O también podemos por acá, por esta parte, yo les voy a decir por dónde nos puede un error. Vamos a bregar a que en el proceso, aquí tenemos todo, por recursos, vamos a colocar una base de datos que no existe para que nos genere un error. Supongamos que no colocamos aquí prestar, sino que utilizamos, por ejemplo, una base de datos que se llama biblioteca. Bibliot, vamos a decirle que se llama así. Y vamos a ejecutarlo. Él empieza con esta de sprint y él empieza a verificar que efectivamente pues no hayan errores. Él aquí me está diciendo que ha podido utilizar el JPA. Él por aquí ha dado, o sea que está realizando bien esta parte del JPA, pero él va a tratar de conectarse con la base de datos. Y al no poder conectarse, entonces él nos va a sacar un error. Aquí nos dice que está otra vez como restableciendo la conexión, está tratando de conectarse con Spring Boot. Y él pues en este momento sí se está demorando pues un poquito. Él sigue con esa parte. Y aquí nos está diciendo, mire que ya aquí terminó la ejecución, nos dice entonces que se generó un problema de conexión, ¿cierto? Dice que no se puede
realizar la conexión, no puede abrir la base de datos Biblio, cannot open database Biblio. Entonces ahí nos está poniendo un problema con la conexión, ¿cierto? Aquí es donde ya, o por ejemplo, un problema puede ser con el usuario y la contraseña, en fin, pueden haber muchos otros errores, ¿cierto? No solamente puede ser de conexión, puede ser algún error que tengamos acá en la forma como nosotros hayamos hecho eh, cada una de las carpeticas y de las clases, ¿cierto? Entonces en ese caso pues no nos funcionaría. Pero si yo le vuelvo a colocar una base de datos existente, pues él me lo ejecuta. De hecho, él me crea la base de datos. Si nosotros venimos aquí, por ejemplo, a prestar, vamos a mirar la base de datos prestar, que fue la que nosotros creamos, y aquí le decimos aquí refresh, y aquí nos creó la tablita. Si yo borro esta tablita y aquí vuelvo a ejecutar, ¿cierto? Aquí ya le dije que se llama prestar y voy a volverlo a ejecutar. Él me vuelve a colocar lo del sprint, vuelve a verificar pues que todo esté funcionando bien y aquí ya le decimos running. Entonces nos vamos para la base de datos. Recordemos que aquí por tablas pues nosotros le borramos la tablita, le decimos refresh y miren que aquí me lo creó. Me creó la tablita, solamente me la creó, no me ingresó pues datos, ¿cierto? Pero aquí me la creó y si ustedes observan por acá, eh, y me la creó con tipo identity porque eso fue lo que yo le dije cuando estaba creando el modelo. Bueno, espero que esto pues haya sido entendible para ustedes. Con la práctica pues iremos también entendiendo más. Un abrazo para todos.